en este concepto de la salvación no es para todos, es para quien cree y para quien acepta. Uno de los ladrones se hacía la burla y el otro reconoció a Jesucristo. La salvación es para quien cree, para quien acepta. Para muchas personas el hecho de que pase todas estas cosas quizás no puede tener relevancia, pero Jesucristo realmente vino a salvar a todas las personas que creen en Jesús y aceptan a Jesús en su vida. Ahí está donde está el plan de salvación. Saludos amigos y hermanos en la fe, estamos una vez más con nuestro resumen y reflexiones de la escuela sabática y en la parte final estamos avanzando ya al terminar nuestro folleto de este trimestre y vamos a ver en el relato de la pasión de Jesús los días, el día antes de su crucifixión. El título de la lección nos habla de juzgado y crucificado. Y uno de los versículos muy importantes que tienen que ver justamente con la crucifixión, cuando dice: a la hora novena exclamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese momento de dolor, de angustia, de amargura, de tristeza, de soledad que tuvo que atravesar Jesús por cada uno de nosotros. Marcos 15, versículo 2 dice: Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Quizás se dice en el Evangelio que Pilato tenía en cierto modo conocimiento en algún momento de quién realmente era Jesús, porque en algún momento estas dos preguntas le causaban duda, ¿verdad?, a Poncio Pilato, el por qué había tanto odio y le estaban acusando tanto a Jesús. Así que recordemos también que su esposa, ¿no?, día antes había tenido un sueño que dijo a Poncio Pilato: no le hagas nada a este hombre porque este hombre es inocente. Entonces, de alguna manera, Poncio Pilato podía haber hecho algo por Jesús, pero dos cosas: estas cosas ya estaban predichas, estas cosas eran necesarias que pase Jesús, y también, más allá de la acción de todo esto que estaba pasando, Poncio Pilato decide poner este confort que tenía, este poder, defender su autoridad en vez de a Jesús, ¿verdad? La presión del liderazgo judío, de los líderes religiosos, era demasiado grande. Aunque en algún otro momento Pilatos había tenido juicios severos contra algunos. No era una persona en el conocimiento de los habitantes en ese momento, de quienes estaban bajo el mando de Poncio Pilatos. No era muy amable, que se diga, pero en el caso de Jesús le impresionó la presencia de Jesús, estar delante de él. Hizo todo lo posible, hasta 7 veces intentó de alguna manera evitar el juicio y el castigo hacia Jesús. Ante las leyes de los romanos y ante las leyes de los judíos había ese argumento. Uno, por sedición ante los romanos, por querer enfrentarse al rey, y el otro por blasfemia, por hacerse Dios delante de los hombres. Por medio de eso es que los judíos hicieron hasta lo imposible, y también vemos la actitud de Pilatos retrocediendo un poco ante aún la simpatía que podía manifestar a Jesús. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Vemos que antes de la crucifixión los romanos tenían un método, es decir, azotaban a los presos,
Llama la atención que se dice que en el látigo que tenía, en la punta estaban amarrados pedazos de vidrio, de piedra, y eso al golpear la piel de quien estaba siendo condenado, pues dice que arrancaba pedazos. Todo esto tuvo que pasar Jesús, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, y no solo la parte física o el dolor físico, sino la burla, los golpes, todo aquello que hacían en este caso, los soldados ya empezaron a escarnecer a Jesús. Antes de la crucifixión, Jesús tuvo que atravesar por estas pruebas, por este dolor, por este momento tan especial, tan doloroso en representación del género humano. Así es, esta flagelación que le hicieron a Jesús, esta burla también provocaba a Jesús no un dolor físico y también un dolor emocional. La ironía de estos soldados romanos es que no solamente estaban torturando al rey de los judíos, sino al rey de todos, incluso al rey de ellos mismos. Entonces llama mucho la atención que muchas veces, como dice la Biblia, y como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Porque Jesucristo pasó todo esto solo. Sí, él estaba pasando todo este dolor de alguna manera, totalmente en soledad, porque él voluntariamente decidía pasar esto porque él entendía el concepto del plan de salvación para la humanidad. Y llama mucho la atención que a pesar de que pasaba todas estas cosas, lo hacía en silencio, incluso delante de sus castigadores, se podría decir, ¿no? En ese afán de burlarse de Jesús y de humillarlo hasta lo máximo, el relato nos dice que desnudaron a Jesús. Para los judíos era no aceptable la desnudez del ser humano y era una burla hasta lo máximo. Nos muestra hasta qué punto se ensañaron con Jesús, hasta qué punto querían humillarle, escarnecer, destruir su persona misma, y todo esto tuvo que pasar Jesús como un cumplimiento de lo que era la profecía y como un cumplimiento de la pasión y obra por cada uno de los pecadores. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a los dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. La burla constante, permanente hacia Jesús. Estamos viendo en este punto que el relato de la pasión, en este caso Jesús es una víctima silenciosa. Él entregó todo, completamente todo, por amor a cada uno de nosotros. También lo que llama la atención es que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta parte de la escritura dice que 2 ladrones estaban a su lado, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y nosotros sabemos que uno de los ladrones pues le pidió, ¿verdad?, que esté con él en el reino de Dios, y el otro se burlaba. Habían muchas personas ahí alrededor también que pasaban y se burlaban, y como bien decía hermano Orlando, también los romanos, los soldados, echaban suertes por las vestiduras. Es decir, eh, en este concepto de la salvación no es para todos, es para quien cree y para quien acepta. Uno de los ladrones se hacía la burla y el otro reconoció a Jesucristo. La salvación es para quien cree, para quien acepta. Para muchas personas el hecho de que pase todas estas cosas quizás no puede tener relevancia, pero Jesucristo realmente vino a salvar a todas las personas que creen en Jesús y aceptan a Jesús en su vida. Ahí está donde está el plan de salvación. Cuando los otros dos personajes están uno al lado del otro de Jesús, llama la atención porque se escribía el delito por el cual estaban siendo
juzgados y crucificados. En el caso de Barrabás, se sabe que había participado de algunos homicidios. Él era un sedicioso, en realidad era una persona revolucionaria. En el caso del otro era un ladrón. Y Jesús es condenado como el rey de los judíos. Esa era la acusación que se hacía, y la burla era porque también en algún momento le había dicho que iba a derribar el templo de manera figurativa, y utilizaron todo eso como una acusación, como algo demasiado fuerte para su muerte, para su crucifixión. En el caso de decir, bueno, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, en ese momento mismo Jesús estaba salvando a la humanidad. Esa es la ironía, es decir, él estaba haciendo la obra que beneficiaría no solamente al pueblo judío ni a los romanos, sino a toda la humanidad, a todos aquellos que quisieran aceptar este mensaje y que quisieran formar parte de este evangelio. Eso es lo que sucede en este momento, y también cada uno de nosotros tiene la posibilidad de aceptar este mensaje y por medio de ello tener la esperanza de la salvación y la vida eterna.